Hercules beats. 1914 y las potencias van a prisa. Francia, Alemania y Reino Unido al mundo lo colonizan. El imperio alemán con su industria se encuentra plena. Francia quería recuperar tierra de Alsacia y Lorena, mientras imperio austrohúngaro y el imperio otomano habían visto que sus pueblos se independizan de sus manos. Pues con la ayuda de Rusia una separación se alcanza entre la triple entente contra la triple alianza. Era Reino Unido, Rusia como Francia contra imperio alemán, el austrohúngaro e Italia. Los aliados de Rusia se unen y es oficial, todos con nuevas armas de la revolución industrial. En Sarajevo, actual Bosnia, un acto clave se va dando cuando asesinan al archiduque Francisco Fernando. Era el heredero al trono de Austria-Hungría en su mañana. Echan la culpa a Serbia pidiendo ayuda a Alemania. Rusia con Serbia eran aliados y en grupo del cuento, pero Italia y Reino Unido se abstuvieron del momento. El plan alemán era ir veloz pero con astucia, invadir a Francia para luego ir a por Rusia. Para invadir a Francia, Alemania invade Bélgica. Reino Unido ahora sí, guerra en forma genérica. Francia estaba anticuada en soldados con frenesí, que Alemania avanza en rumbo llegando a casi París. Pero Rusia atacaría a Austria-Hungría en su poder, que Alemania mueve tropas, batalla de Tannenberg. Pero un mensaje alemán sin querer se filtra en combate. Alemania está agotada, es hora de un contraataque. Los aliados ganan batalla del Marne en su frontera, dando inicio a la famosa guerra de las trincheras. Condiciones inhumanas, con ataques suicidas, enfermedades mentales y físicas por fatiga. La guerra llegó a más sitios, Nueva Guinea con Australia. En África también caerían las colonias de Alemania, que también sufriría por UK, bloqueo marítimo. Japón también le planta guerra en pleno mar Pacífico. 1915 Alemania requiere aliados, lo que mejor pudo encontrar fueron a los otomanos. Italia, que antes estaba con Alemania al mando, por plata, Tirol y Trieste se terminaron cambiando. El imperio otomano ataca a Rusia, ¿es en serio? Fracasan y echan la culpa con un genocidio armenio. Intentaron tomar el canal de Suez por lelos, los aliados dicen vamos al estrecho de Dardanelos, pero fracasaron en batalla de Galípoli, ambos con bajas de hombres en 250.000. En Europa Alemania bombardea desde el Zeppelin y hunden barcos, da igual si era militar o civil. Para eliminar a Serbia, Alemania va con Bulgaria. Luego en el Mar del Norte la guerra naval de Jutlandia. En batalla de Verdún, Francia se descompone. Para eliminar la presión los aliados van al río Somme. Hubo 2 millones de bajas en esa encrucijada, y el carro de combate se camufla en tanque de agua. Luego Alemania con aliados conquista Transilvania, pero potencias centrales les frena, incluido Bulgaria. Si los aliados piensan estrategia inteligente, que para ganar la guerra tenían que abrir nuevos frentes. Comenzando en Grecia, aunque en opinión dividida, finalmente apoyan a los aliados como querían. Se reactiva frente del Cáucaso contra Imperio Otomano, al igual que en Mesopotamia Reino Unido da una mano. La guerra lleva a los países a crear histeria, pues no encontraban más que muerte, hambre y miseria. Rusia no aguantó y se rebeló sin que la inviten. Revolución en Petrogrado armado por bolcheviques. Derrocando al zar, Lenin toma el control por sí mismo. Estalla una guerra civil en Rusia con comunismo, por lo que Rusia abandona la guerra contra reloj, cediendo territorio en Tratado de Brest-Litovsk. Así Rumania cae frente a una Alemania mortal, pa' que puedan concentrarse en su frente occidental, hasta que por error Alemania y sus submarinos acaba hundiendo un barco que era de Estados Unidos. Los británicos, viendo esto, le dicen mira hermano, intercepté un mensaje de alemanes para los mexicanos. USA dice what, yo me uno a la guerra. Se retira Rusia y estos se unen a la pelea. Alemania tiene una última opción con su panorama, atacar con todo antes de la llegada americana. Pero poco pudo hacer si ya llegó Estados Unidos. Cae Bulgaria, otomanos, Austria-Hungría y todos sus amigos. Y el 11 de noviembre Alemania se rinde abierto, dejando la guerra en 17 millones de muertos. Europa estaba destruida en cada lujo de detalle. Los aliados le hacen firmar el Tratado de Versalles. Alemania, que le hacía responsable de pie a cabeza de reparaciones, territorio y limitar su fuerza. Esta ha sido la más grande guerra como tal, resumido en la frase Primera Guerra Mundial. Pero este no es el fin, Alemania trae sorpresas. Donde acaba una historia, la otra recién empieza.
Aztec Beats. La Segunda Guerra Mundial en dos grupos se dividió. Las potencias del eje Alemania, Italia y Japón, en contra de los aliados que se habían constituido, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos. Todo empieza al final de la Primera Guerra Mundial. Por el Tratado de Versalles, Alemania está fatal. La población radicaliza y enojada busca un líder, y es ahí donde aparece y surge al poder Adolf Hitler. Inicia una etapa de expansionismo con rearme, mirando a Checoslovaquia y a Austria las invade. Sobre el corredor de Danzig quería unir su otra colonia. Las potencias dicen: para Hitler yo invado Polonia. Así que le declaran guerra y el conflicto ya empezó. Pero Alemania había firmado Ribbentrop-Molotov, un pacto en no agresión con la Unión Soviética en combate, conquistando a Polonia y entre ambos se la reparte. Alemania construía del hierro que Suecia embarca, así que para asegurar su ruta invade Dinamarca. Noruega también cae y Alemania asienta sus bases. En estos primeros meses las potencias poco hacen. Hitler toma Bélgica y Países Bajos. Francia en línea defensiva, Alemania toma un atajo, lanzando guerra relámpago con tanques en acción. Los soldados franceses huyen por evacuación. La conquista de Francia fue inminente en la batalla, y todavía más cuando al sur se une a la guerra Italia. Alemania ocupa Francia, al norte y sur de su tierra, y en operación aérea y batalla de Inglaterra hacen un bloqueo de mar para que nadie pueda venir, y es cuando los ingleses bombardean a Berlín. La RAF se reorganiza y se impone en el panorama. La conquista no sucede, primer revés para Alemania. Italia no puede con Egipto en mano inglesa, pero con África Corps cae en Yugoslavia y Grecia. Alemania ataca a la Unión Soviética por recursos, donde hay 3 millones de hombres que al ataque dan impulso. La operación constaba de 3 grupos por hacer. El norte Leningrado está Moscú y el sur es Kiev. Pero en Moscú el invierno para Rusia fue salvación, además de que habían firmado un acuerdo con Japón, que sufre un embargo de petróleo con un paro de USA, pero Japón lo ignora atacando a Pearl Harbor. Hitler piensa que Japón le podría ayudar con Rusia. Todos van a la guerra, no contaban con mi astucia. El eje avanza a Rusia, norte de África y Asiático, en el Océano Pacífico, y dominan el Atlántico. Hasta que por suerte en un submarino los aliados se encuentran aquí en Enigma, oyen mensajes encriptados. Japón en la batalla de Midway les va fatal, y lo mismo ocurre en la batalla de Guadalcanal. Mientras tanto Hitler busca el Cáucaso por su petróleo, causa la batalla de Stalingrado con sangre y odio. Por su parte África Corps son detenidos por aliados, batalla de Alamein se repliegan, son retirados. Hitler enojado no se queda miti-miti, asegura frente del sur invadiendo Francia de Vichy. Mientras en Stalingrado todo es una matadera, si el 90% es controlado por la Wehrmacht. Pero su joven estrategia evita que ellos sigan. Alemanes son cercados, pasan a la defensiva, tanto que retiran tropas del Cáucaso y se protegen. Los aliados en Túnez limpian a África del eje. En el 43 restablecen frente y combate. Hay la batalla de Kursk con sangre, pero es empate. Aunque el régimen de Mussolini colapsa temprano, que Hitler decide invadir a sus propios italianos. Luego el ejército rojo les dijo llegó su fin. Inician un avance lento pero pa' Berlín. Para acelerar todo hay desembarco de Normandía, que es operación anfibia, tanques hinchables y espías. La operación derrota las defensas alemanas, así que Francia indica París fue liberada. Alemania en declive, solo queda Japón-Hungría, que en diciembre deciden lanzar una última ofensiva. Querían tomar Amberes, pero de a poco se frenan. Los aliados ganan en batalla de las Ardenas. Varsovia es liberada en el este de la nación. Liberan a Auschwitz, campo de concentración. 100 campos murieron, 11 millones tras murallas. Da igual si escrito en diario o en la pijama de rayas. Berlín resistió pero le llegó su caída, y así nunca más Hitler, que se quitó la vida. Hitler en su lugar firma rendición de Alemania, mientras que en el frente asiático nos vamos a Okinawa.
Las tropas desesperadas en Japón con kamikaze, pero Estados Unidos dice eso no se hace. Inician la campaña de bombardeo encima, con bombas nucleares Nagasaki e Hiroshima. Japón y Alemania dijeron yo me rindo. La guerra acaba en agosto del año 45. Hubo 50-70 millones de fallecidos y decenas de países implicados en partido. Tú no solo estudias la guerra, aprende de ella. En plena tumba de luciérnagas sabrás la vida es bella, porque tú decides si es que vas a ser un Adolf Hitler o alguien que va a crear una lista como hizo Schindler. Zach Beats. Después de la Segunda Guerra Mundial, en un pivote el mundo queda dividido en unos dos bloques. La Unión Soviética con pensamiento comunista contra Estados Unidos, sistema capitalista. Ambos querían esparcir al planeta su ideología, durando 40 años su nombre la Guerra Fría. No pelearon directamente por bombas en potencia, ya que eso significaría el final de nuestra existencia. Europa estaba partida en la mitad de cada lado, el este ejército rojo y el oeste los aliados. Hay un telón de acero como frontera aceptada y para evitar conflicto la ONU, pero que no hace nada. Estados Unidos crea el plan Marshall de ayuda afuera para reconstruir Europa después de la guerra. Sin embargo, Stalin piensa que es medida traicionera, por miedo a que se cambien. Alemania cierra fronteras. Pero Berlín capitalista a la final sí resistió. La tensión entre ambos bandos solo se disparó. Que la Unión Soviética hace el llamado de Cominform, uniendo a los comunistas en una organización. USA funda la OTAN a manera de réplica a defender Europa oeste de la Unión Soviética. Alemania se divide en federal y democrática, y así nos vamos a China en guerra civil asiática. Antes frente a Japón en la guerra se habían unido, pero ahora comunistas con Mao Zedong ganan partido. Se alían con Stalin, hay competencia crítica. USA contra URSS en carrera armamentística. Nos vamos a Corea, su península como línea norte-sur entre USA y la URSS y finalmente China. Estaba claro que las nuevas guerras irían por terceros, en la que cada potencia ayudaría a sus compañeros. En el 53 muere Stalin y va Khrushchev, que no le cae bien a China y se rompe su relación. Luego hay el pacto de Varsovia entre los comunistas para poder contrarrestar al poder de la OTAN en pista. Como Alemania comunista no tenía un buen vivir, emigran pero paren, nace el muro de Berlín. Y ahora en lo propagandístico a la vez que militar, además de armamentístico, hay la carrera espacial. La URSS con los Sputniks hasta Yuri Gagarin, pero USA y Apolo 11 a la carrera pone fin. Ahora yéndonos a Cuba y revolución que no para, socialistas en mano de Fidel Castro y Che Guevara, que se alía con la Unión Soviética como giro, mandando misiles que apuntan hacia Estados Unidos. Que se entera y que subió tanto la intensidad que fue el momento en la historia que más temió la humanidad. Al final llegan a un acuerdo en que se comprometían quitar misiles de Cuba y también los de Turquía. Los 60s fueron vistos por conflictos en la lista de países capitalistas versus los comunistas. Va desde Indonesia hasta Checoslovaquia en Praga. En Francia contra su gobierno ellos se levantaban. Hay golpe de estado en Chile, Pinochet la CIA le apoya. Pol Pot mata a millón de ciudadanos en Camboya. El principal conflicto pasa en guerra de Vietnam, el norte contra el sur, pero hay ayuda militar de China y de la URSS, y USA pierde bien ruin cuando el control de este país queda en manos de Ho Chi Minh. Los conflictos continúan, hay revolución de Irán, lo mismo en Nicaragua y nos vamos a Afganistán, que se levanta en contra del gobierno comunista. USA y aprovecha financiando a los yihadistas. Los 80 empieza haciendo que el comunismo no siga, es la radicalización del gobierno de Ronald Reagan. Llega al poder Gorbachev, pero con mal episodio, gasto militar, economía inmóvil y cae el petróleo. Gorbachev, consciente de la crisis, dice me toca iniciar serie de medidas llamada la perestroika. Quiso ser más amigo, las tropas a retirar y ambas potencias acordaron un desarme nuclear. El comunismo no funciona, que la URSS llega a su fin, también en el 89 cae el muro
muro de Berlín. Hay la cumbre de Malta donde Bush padre iría con Gorbachev y así acaba esta guerra fría. La Unión Soviética después se disuelve en humo oficialmente en diciembre del año 91. El mundo sabe que el comunismo ya nadie engaña y pa' variar, raro que hoy no se haya peleado Alemania. A Zach Beat. Al este Rusia y al oeste la Unión Europea, y en el medio hay un país azotado por la guerra. El mundo se repliega del conflicto, Rusia-Ucrania será una guerra mundial. ¿Y sin que está Alemania? Hasta los años 90 Ucrania de Unión Soviética, pero había división tanto lingüística y étnica. Hablan ruso más del 70% de su gente, que en 2010 Yanukovych se hace presidente. Era del lado prorruso y la democracia caería. Sin embargo de a poco el país crece su economía. Que la Unión Europea le dice unete al club, Yanukovych a tope, seremos como tú. Pero de última hora se arrepiente y se rehúsa por la influencia y presión del gobierno de Rusia. Los rusos no quieren al vecino con enemigos, disputa geoestratégica da un paso conflictivo, generando protesta, movimiento Euromaidan, presionando a Yanukovych que huya y que se va. Retoman el control, eso quedó inconcluso ya que aparecieron grupos encapuchados prorrusos. Toman a Crimea, izan su bandera, y aunque esté en Ucrania, Rusia controla esa tierra. Lo mismo pasa en la región industrial del Donbass, grupos armados toman a Donetsk y Lugansk. La división y guerra parecía inevitable, más si Rusia les financia está en su combate de aire. El ejército ucraniano insostenible y apagado se rinde cuando en Debalchevo soldados son sitiados. Desde entonces la situación ha sido de calma tensa, con frente intermitente con Kremlin que usa la fuerza. La anexión de Crimea para una Rusia feroz, y así es como nos vamos al 2022. ¿Y por qué se reavivó de la noche a la mañana? Bueno, hay 5 claves del conflicto entre Rusia y Ucrania. Biden dice Rusia quiere mostrar su fuerza, Putin dice que solo actúa en propia defensa. Lo cierto es que Ucrania está en posición estratégica, su territorio es clave para la vía energética. Gasoductos gas ruso para el resto de Europa, si exporta el 85% dicen ya nos toca. Rusia le prohíbe a Ucrania entrar a la OTAN, y ellos que dices bro, quien quiera pues lo hará. Pero es que está tan cerca Ucrania de Moscú en distancia, que si entra pondrán misiles y eso a Rusia no hace gracia. Тяжелого, длительного возвращаются в родную гавань. Ayuda internacional por países del momento, Inglaterra, USA y la UE manda armamento. Hay sanciones económicas como postura, y países de la OTAN se armaron por si las dudas. La presión que siente Rusia ya no tiene fin, los recursos militares pueden volverte un Putin. En principio su plan fue recuperar tierra en esencia, de Donetsk hasta Kiev para su órbita de influencia. Toma en cuenta la capacidad militar ucraniana, que si bien ha mejorado con Rusia no se compara, y que gran parte de Ucrania se compone de llanuras, unos a defender y otros a encontrar su fractura. También hay el papel de la población que es prorrusa, que no ve con malos ojos sino una perfecta excusa. Para guerrilleros, para espías e informantes que quieren que su región vuelva a ser como era antes. 24 de febrero y Putin a por Ucrania, desmilitarización, desnazificación que engaña. Ataque desde Crimea, el Donbass, Rusia pa' Kiev, Zelensky y Marcial, todos a defender. Refugios y sanciones con población que abandona, ucranianos migrando directo para Polonia. Videos circulando provocan tensión global, la pregunta será, ¿está la tercera guerra mundial? Es que disuasión nuclear para no partirse la madre, una tercera guerra haría la tierra inhabitable. La OTAN refuerza su postura militar en juego, y aunque es poco probable, siempre existirá el riesgo. Infórmate de varias fuentes, incluido el BBC. Al que no entienda, le extienda, o Memorias de PES. Hay que ser solidarios siempre en lo que está pasando. Desde Emprender Rapeando seguiremos informando. A Zach Beat.
historia pasada, Ucrania avisa que hay soldados en frontera. Rusia moviliza ejército a su lado. Quieren calmar a Putin, USA dice invasión. Rusia que es maniobra, tú tranquilo bro. Pero no hay retirada si actúa como troll. Ucrania está tranquila, dice solo es un rumor. Zelensky no alarmemos, pero es que mira el Donbass. Si hay bombardeo tanto en Donetsk como Lugansk. Putin dice genocidio, la OTAN no cumple promesa y que repúblicas son rusas, ojo con su viveza. Hasta que el 24 es cuando Putin toma acción, quiere caída de gobierno y desnazificación. Sus tropas invaden mediante guerra relámpago en frontera combinado con ataque informático. Rusos toman ciudades y aviones a Hostomel, pero hay contraataque y ley marcial para defender. Así llegan a Kiev civiles, forman Molotov. Zelensky dice adiós y ataca a Ramzan Kadyrov. Europa da sanción, el mundo a Rusia dice no. La operación rusa empieza a tener un bajón. Lukashenko en Bielorrusia dice vale, no te ataco. A Rusia se le complicaba todo y buscan trato, pero sus condiciones no daban paso a argumento. Y respuesta de Occidente, sanciones con armamento. China se hace loco, dice Ucrania, ¿eso qué es? Entonces Rusia pasa guerra total con aviones. Gerson ya fue tomada, Mariupol queda cercada, obligando a tropas prorrusas a quedarse ahí fijadas. Occidente empezaba a mandar más y mejor recurso, mientras ucranianos caen por el bombardeo ruso. Y aunque estuvo cerca de sitiar a Kiev, fue desangrado, razón por la que pide más apoyo a sus aliados. Hay fase 3, ataca al Donbass, cambian de tierra, se rebela en Bucha, Rusia cometió crimen de guerra. En abril sufren ataques en su propio territorio, Occidente más sanciones y un apoyo más notorio. Comienza la ofensiva al Donbass con buena defensa. Zelensky dice es la mayor operación y piensa hay muerte en generales rusos con sutileza, visto gracias a USA y su material de inteligencia. Lo bueno en Rusia, el rublo recupera su valor y anota su gran tanto en el Donbass como región. Pues toma ciudades Severo, Donetsk y Lysychansk, y es que la venden cara pero les dicen bye bye. El grupo Wagner sube y cae, Kadyrov iluso. Si hay reclutamiento hasta 40,000 reclusos. Los frentes se relajan, pero ojo con las noticias que por culpa de la guerra hay crisis alimenticia. Rusia bloqueaba la salida del grano ucraniano, del que dependían países del turco al Líbano. Si como es tierra fértil ahora llegan al acuerdo, crear un corredor de cargas por el Mar Negro. Para entonces Occidente manda los famosos HIMARS, lanzamisiles, y Ucrania dice vuelvo a batalla. Tanto que Zelensky la ofensiva ha comenzado, recuperar Gerson ya no parece tan chiflado. Al otro lado hay golpe para Rusia desde Kharkov, expulsando a los de Putin, recuperan tierra de honor. Toman Isium y Liman, piezas clave en el reloj del Donbass para tomar a Sloviansk y Kramatorsk. Y aunque se inventó referéndum que dice sois Rusia, Ucrania toma Limán, que a su tierra no renuncia. Hay ataque de ucranianos hacia el puente de Crimea, los suministros peligran para los rusos que pelean. Putin no se intimida y da 3 claves como tal, reclutando ejército con movilización parcial. Retirada de Gerson por Surovikin, comandante, acortando frente por el río que tienen delante. También intensifica una ofensiva de Bakhmut, el grupo Wagner que le cuesta sangre con amplitud, pero que da fruto a Rusia por toma de Soledar, obligando a Ucrania a retire tropas de la ciudad. Y aunque ha mejorado, su avance no es perfecto, atacando varios frentes descuidas unos selectos, como en Boulevard donde el desastre fue mayor, con pérdidas de tanques y blindados por error, provocando guerra entre el grupo Wagner nacionalistas contra la fuerza armada del ministro activista. Mientras más sanción, petróleo ruso que acarrea, ser vetado de importaciones de la Unión Europea. Se suma mejor armamento a una Ucrania veloz, del M1 Abrams hasta el Leopard 2. Es un año de guerra de bajas 200,000. La pregunta será que esta guerra puede tener fin. Ucrania por su territorio es quien más ha sufrido, pero también quien ahora tiene el mayor incentivo. A pesar del sufrimiento, ninguno cede al desastre, se convierte en quien aguanta más la guerra de desgaste.